Y bueno, como saben, mi nombre es Ismena Romero, soy artista, actriz, directora de teatro y hace muchos años tuve un pequeño despertar, así es. O sea, me di cuenta que estaba siguiendo un guión de teatro que no era el mío, estaba en una obra de teatro en donde yo era una extra, yo no era protagonista, estaba siguiendo el escrito de alguien más. Y fue ahí cuando desperté y dije, wow, realmente somos nosotros los que podemos crear nuestra propia realidad. Porque yo no estoy creando mi propia realidad. Había podido crear mi historia en otras áreas como en la económica, en la profesional. Yo decreté, leí el libro del secreto y empecé a protagonizar en el cine, estar en la pantalla grande. Pero mi vida personal era un caos. Mi vida personal estaba durmiendo con el enemigo, estaba durmiendo con una persona que me había casado, que era aquella persona que no quieres encontrarte nunca en la vida, que es tu peor enemigo. Y tuve como esta epifanía, este despertar, este déjà vu, esto cuando te cae el 20 sin sonar como, ay, tuve mi despertar, ¿no? Sino simplemente como este 20 que te dice, oye, ¿qué guión estás leyendo? Tú que te dedicas como actriz a leer guiones, a crear personajes, a crear historias, ¿por qué estás viviendo en tu propia vida este guión que no te gusta, en donde tú no eres la protagónica, en donde otra persona que se casó contigo es el protagonista de tu historia? ¿Por qué si tú tienes ese poder? Entonces empecé a aplicar todas las técnicas de actuación, porque yo ya me había ganado premios a mejor actriz en cine y siempre protagonicé obras de teatro. Y dije, ¿y si me aplico estas mismas estrategias que yo utilizo para crear mis personajes, si las aplico para mi vida, creen que funcionará? Pues sí, sí funcionó, porque muchas de las técnicas que utilizamos en actuación para crear personajes son técnicas de manifestación, son decretos. Entonces empecé a utilizar esas herramientas. Me di cuenta que estaba en una obra de quinta, que yo era extra, Árbol 36, en mi propia historia, en mi propia vida, pero sí tenía premios como actriz en otras áreas, ¿no? Pero en mi vida yo no estaba al 100, no estaba al 100. Entonces ese día agarré maletas, me acuerdo que ese departamento en donde yo convivía con esta persona que me casé, cerré el departamento, lo bajé todo a la bodega, lo renté y empecé de cero. No sabía qué había hecho mal, no sabía qué, pero empecé con muchísimos videos de YouTube, con mi terapeuta también, pero por eso le tengo tanto cariño al YouTube, porque muchos de los maestros que conocí, que me ayudaron a salir de la violencia de género que yo estaba viviendo, los encontré en YouTube. Y, y hasta el día de hoy siguen siendo mis mentores y me han alumbrado el camino, lo cual mm, pues para mí es importante compartirlo, por eso en mi canal comparto todas estas técnicas de decretos y estas meditaciones y técnicas de actuación, porque todo esto lo puedes llevar a tu propia vida. Pero vamos, les voy a pasar una técnica que fue la construcción del árbol genealógico. ¿Por qué me gusta tanto el árbol genealógico? Porque en el árbol genealógico tú puedes ver el patrón que estás siguiendo de generación en generación en la historia de tu vida. Es muy fácil, es como tener un mapa que puede detectar todos esos patrones que ya no quieres vivir, que ya no debes de repetir y que repitieron tus ancestros, pero que tienes que tener un profundo agradecimiento para que esa infección, por decirlo así, salga. Y todo esto se hace con entrenamiento, todo esto se hace con tesón, con trabajo duro. Me preguntaban, es como cuando empiezas a hacer tu árbol genealógico y te empiezas a encontrar con traumas, con secretos, con historias, con abusos, con enfermedades, con muertes, con fallecimientos, pero todo esto que vamos a encontrar en el árbol genealógico, si te dejas guiar de la mano, es solamente para que seas la protagonista de tu propia historia, no para que juzgues o critiques a tus ancestros o para que puedan ellos
tú puedas decirles cómo vivir su vida a los demás. No, en la búsqueda del árbol genealógico es ver los patrones que se están repitiendo en tu historia, los que quieres eliminar como si fuera una infección, sacarlos, depurarlos, transformarlos y a partir de eso empezar a crear y escribir el propio guión, tu guión como protagonista de la mejor película que jamás vas a tener, la mejor película que jamás vas a crear, que es la historia de tu vida, en donde tú eres la protagonista. Así es que vamos a guiar este camino del árbol genealógico y vas a descubrir. Entonces, en ese andar de los patrones, descubrí tantas cosas, descubrí que ganaba muchos premios, pero en mi vida personal yo no estaba ganándome mi propio terreno. Yo no estaba ganando mi propio terreno, al contrario, estaba descuidando todas las áreas internas de mi vida, bueno, las familiares. Empecé a crear mi árbol genealógico y vi los patrones que se repetían de generación en generación de que no había matrimonios felices. Y si nos vemos en la realidad, pocas parejas se pueden contadas con esta mano, pueden ser realmente felices y tener un hogar feliz y tener unos hijos medianamente sanos. Entonces yo me propuse a la idea, al ver los patrones en mi árbol genealógico, de cómo poder crear mi propia historia en donde para mí era muy importante tener una familia, tener una hija a la cual la amo, que se llama Laia, que aquí anda, anda haciendo de las suyas. Si quiere salir en el video, bueno, y entonces aprender a qué es lo que yo quiero, trabajar en esos patrones, agradecer al árbol genealógico y buscar las alternativas para mejorar y que te conviertas en la directora y en la protagonista de tu propia historia. Ven a mi taller, inscríbete y si no, por aquí yo puedo seguir. Si te gusta, dale like, suscríbete y seguimos platicando de la vida y de lo que me quieras preguntar. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima.